Ok. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy comenzamos un ciclo de conferencias llamado En tiempos de COVID, en donde las y los invitados hablarán de temas como pruebas rápidas de COVID, proteínas del COVID y su importancia, seguridad de las vacunas, el uso de desinfectantes, y en este caso el día de hoy empezaremos con una conferencia llamada El COVID y antibióticos, una combinación peligrosa, que está a cargo de la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana, que es profesora del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y del Doctorado de Biomedicina Molecular en la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente funge como coordinadora académica de las licenciaturas en Ciencias Farmacéuticas y en Químico Farmacéutico Biólogo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y está certificada por trayectoria profesional en su perfil de farmacia por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México y es miembro del Comité de Certificación de Farmacia del Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de las Ciencias Químico-Farmacéuticas. Su formación académica comprende la licenciatura como químico-farmacobióloga con especialidad en farmacia, el doctorado en bioquímica farmacéutica en Alemania y dos estancias postdoctorales, una en bioquímica enzimática en una universidad de Reino Unido y la otra en farmacovigilancia en Canadá. Adicionalmente, cuenta con un diplomado de farmacoeconomía y acceso al mercado público en México y acreditó el curso para la implementación y fortalecimiento de los programas de optimización de antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, doctora. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias, maestra Bere, maestra Nadia y todos los organizadores. Bienvenidos, jóvenes todos. De verdad, muchas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes un poquito de este tema tan interesante y sobre todo pues de poder arrancar este ciclo de conferencias tan importante para la formación continua y el complemento sobre todo de todo lo que ven en sus materias, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y pues el día de hoy justamente les platicaré sobre un tema relacionado con el COVID, desde luego, pero con una preocupación muy grande que se tiene a nivel internacional por el impacto que puede tener la pandemia en el aumento de la resistencia de los microorganismos a los medicamentos antiinfecciosos. Entonces, pues trataré en estos 45 minutos de transmitirles varios mensajes de alarma, sobre todo, para que desde nuestra pequeña o gran trinchera empecemos a combatir esta preocupación de salud pública tan grande y empecemos también a poner nuestro granito de arena, no nada más como científicos o futuros científicos, sino también pues como población en general de este planeta que pues de repente parece que poco a poco se nos cae a pedazos, ¿no? Entonces, pues sí, es una combinación peligrosa, COVID-19 y antibióticos, pero antes de eso, pues quiero comentarles el objetivo de la plática, además de reflexionar de este uso actual que hacemos de los medicamentos antibióticos, no nada más en el contexto de la salud, ahorita vamos a ver que en otros contextos también pues el manejo con antibióticos de animales, por ejemplo, no es necesariamente el idóneo. Tuvimos muchas y seguimos teniendo muchas prácticas apropiadas durante la pandemia en relación al uso de antimicrobianos y pues este riesgo inminente que les digo que es para la salud pública, ¿no? Antes, pues también poner sobre la mesa algunas definiciones, porque en general, pues los microorganismos que son de distintos grupos, pues son atacados por distintos grupos de fármacos también para combatirlos. Entonces, en general, el término sombrilla puede ser el de antimicrobianos o antiinfecciosos. Entonces, en general, eso se refiere a fármacos que van a combatir algún microorganismo. Ahora, si van a combatir bacterias específicamente, entonces tenemos antibacterianos, que es como el término más adecuado, pues porque nos está diciendo la palabra bacteria, o antibióticos. El concepto de antibióticos como que se ha utilizado un poco de forma global, pero en realidad se refiere únicamente a los medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias. Luego tenemos los hongos. Los medicamentos para tratar las enfermedades por hongos se llaman antifúngicos o antimicóticos. Para los virus tenemos los antivirales o antivíricos.
Y para los parásitos, los antiparasitarios. Entonces, si vemos los nombres son bastante obvios. Llegan a tener subdivisiones porque, por ejemplo, de los antiparasitarios, pues ya ahí depende si son protozoarios, pues les llamamos antiprotozoarios, o si son contrahelmintos, antihelmínticos, se va subdividiendo. Pero en general, pues creo que estos nombres son bastante lógicos contra qué microorganismo van a combatir. Entonces, antibióticos, cuando usemos el concepto de antibióticos, se va a referir a fármacos contra las bacterias, ¿no? Y pues, ahorita vamos a ver algunas diferencias entre los virus y las bacterias, ¿no? Porque justamente, ¿por qué COVID-19 y uso de antibióticos es una combinación peligrosa? Pues porque ningún virus se puede atacar con un fármaco antibiótico, porque va directo contra las bacterias. Y lo poco mucho que hayan ya visto en algunos cursos de ciencias naturales, microbiología, etcétera, sobre estos microorganismos, pues al menos algunas imágenes habrán encontrado por ahí en su camino estudiantil. Y pues los virus y bacterias tienen estructuras y funcionalidad muy distintas. Los virus no son más que puro material genético empaquetado en una estructura proteica. En cambio, las bacterias, además de que son alrededor de 100 veces más grandes que los virus, ya son células pues hechas y derechas porque tienen pues estructuras, no tanto como las células humanas, por ejemplo, pero sí estructuras un poco más definidas y además se pueden reproducir por sí mismas, porque recordemos que los virus necesitan de infectar otra célula para poder usar su maquinaria celular y con ello poderse replicar y sobrevivir y pues andarse esparciendo por aquí y por allá. De hecho, hay virus que atacan a las bacterias, se llaman bacteriófagos. Y estos pues también lo que quieren es usar la maquinaria de las bacterias para poder seguir sobreviviendo. Desde luego los virus también tienen ventajas contra las bacterias porque, por ejemplo, su capacidad de mutación es mayor y también su capacidad de contagio. Sin embargo, las bacterias sobreviven más en el medio ambiente. No sé si han escuchado que hay bacterias termófilas que viven en temperaturas altísimas, en aguas que están a 60, 70 grados centígrados y ellas pueden sobrevivir ahí o bien algunas que pueden sobrevivir en ambientes congelados. Y ni se diga alimentarse casi de cualquier cosa, porque también pues, hemos escuchado, por ejemplo, de bacterias degradadoras de plástico. Entonces, estas bacterias que pueden comer plástico, pues también pueden producir su energía y sobrevivir gracias a insumos que pues ni nos imaginaríamos, ¿no? Entonces, tienen diferencias, yo creo, muy claras. Ahora, pues, como dato curioso, por ejemplo, las bacterias también se descubrieron primero en 1676. Leeuwenhoek, nuestro padre de la microscopía, pues fue el que vio por primera vez una bacteria. Y los virus hasta 1898 fue que se detectó el primer virus y se trató de describir el famoso virus del mosaico del tabaco. Pero bueno, en general ningún virus se puede tratar con antibióticos porque los antibióticos van sobre las bacterias. Y aquí vemos algunas muestras. Del lado izquierdo puse antivirales y del lado derecho antibióticos. Así, simple vista con las puras estructuras químicas, pues igual y no nos dice nada, pero si son un poquito observadores y por ahí ya han llevado en alguna materia un vistazo de las bases que conforman nuestro ADN, las pirimidinas y purinas, o la famosa guanina, adenina, timina, pues estos fármacos antivirales que aquí demuestra, hacen una remembranza estructural justamente de esas moléculas, que son como los ladrillos para poder construir los ácidos nucleicos. En cambio, pues de las estructuras de los antibióticos tenemos un poco más de variedad que los antivirales. Los antivirales hay también de otros mecanismos, pero generalmente a lo que van es a impedir que el virus utilice esa maquinaria de otra célula para fabricar sus ácidos nucleicos, o bien también evitarle que, por ejemplo, entre a las células, que es otro mecanismo que tienen algunos medicamentos antivirales. Por el contrario, los antibióticos, les digo que es una gama más amplia, porque ahí podemos afectar la pared celular de las bacterias, su membrana, su síntesis
síntesis de proteínas, su síntesis también de ácidos nucleicos y algunos otros procesos, como por ejemplo la producción de insumos básicos como el ácido fólico y cosas así. Son distintos mecanismos que podemos combatir en las bacterias para poder matarlas o al menos impedir que se sigan replicando. Entonces sí tienen también, con base en esa diferencia entre virus y bacterias, pues diferencian los mecanismos de los antivirales y de los antibióticos, ¿no? Y nuevamente a lo que voy es a dejar el mensaje de que, por lo tanto, los antibióticos no pueden combatir virus, porque los mecanismos no son coincidentes con las estrategias que tienen los virus para sobrevivir. Lo que harían sí, pues es eliminar a las bacterias que están en el mismo ecosistema o microecosistema de un virus tratando de sobrevivir y por lo tanto, pues casi dejándole el camino más libre porque le estoy quitando a las bacterias, ¿no? Aquí una pequeña infografía que de hecho, no sé si conocen esta página de Compound Chem, de donde la tomé, pero tiene unas infografías padrísimas que les recomiendo visitar. Y en esta de antivirales, pues nos marca un poquito de la historia de los primeros antivirales. El primer sintetizador aquí, la hidroxiuridina. Sin embargo, más o menos por la misma fecha, en 1964, el ácido budina, también denominada acidotimidina, se descubre o sintetiza por Jerome Horwitz en Estados Unidos. Nada más que él lo que quería es hacer un anticanceroso y pues no funcionó. Y ya después en los 80s se prueba contra el virus del VIH, que ya en ese entonces ya se tenía conocimiento de él y preocupaba muchísimo, como hasta ahora. Y entonces pues resulta que es el primer antiviral contra el VIH, ¿no? Aquí en 1987. Pero bueno, los antibacterianos tienen una historia un poquito más anterior, porque el primer sintetizado, la asfenamina, en 1910, la llamada bala mágica de Paul Ehrlich, pues empezó a utilizar exitosísimamente contra la sífilis. Claro, tenía su toxicidad porque, pues si se dan cuenta en la estructura, aquí se lo señalé en naranjita, tiene arsénico en su estructura, entonces pues imagínense las toxicidades de este fármaco. En su momento pues fue buenísimo. Después se empezó a usar para tripanosomiasis, que es una enfermedad por parásitos, pero pues tuvo su nicho de éxito. Ya después fue sustituido para el tratamiento de sífilis por la penicilina, que en 1928 es descubierta pues por serendipia, ¿no? Por Alexander Fleming, que dejó por ahí sus cajas Petri, se le contaminaron con Penicillium notatum, un hongo, y resulta que pues ve ahí una zona de inhibición de crecimiento de bacterias y dice, ¿qué pasa? Y pues empieza a hacer sus pruebas, hipótesis, y pues resulta que obtiene la penicilina como primer antibiótico y además de una fuente natural, ¿no? Que varios antibióticos son de fuentes naturales muy interesantes. Y luego en 1932 la primera sulfa, el Brontosil, que aquí les puse la estructura, por Gerardo Mack, para el tratamiento de infección por Streptococcus, también tuvo un éxito impresionante en esa época. Entonces son un poquito más antiguas las historias de los medicamentos antibióticos. Pero justamente pensando en la penicilina, en su descubrimiento, que fue en 1928, pero hasta 1945 le dieron su premio Nobel de Medicina a Alexander Fleming, no solito, sino en conjunto con Ernst Chain y Sir Howard Florey, porque estos dos investigadores adicionales, ellos fueron los que en realidad hicieron las pruebas del efecto curativo y pruebas ya clínicas en enfermedades infecciosas y el uso de la penicilina. O sea, Alexander Fleming se limitó a la parte microbiológica y luego ya estos otros investigadores hicieron la parte médica. Entonces, los tres recibieron el premio Nobel y en el discurso de Fleming, el 11 de diciembre, cuando fue la ceremonia, pues justamente aquí les puse un extracto porque él desde entonces nos advirtió, si usamos mal antibióticos como esta molécula maravillosa de la penicilina, sobre todo en dosis bajas, vamos a hacer microorganismos resistentes. De hecho, en sus experimentos, él ya se había dado cuenta que algunas bacterias que probó no respondían a la penicilina, o sea, seguían creciendo como si nada en las cajas Petri y por lo tanto tenían una resistencia intrínseca, o sea, de nacimiento, por decirlo de alguna manera, a este antibiótico. Y había otras que sí se inhibían. Aquí nos están familiarizados con estos experimentos,
pero entre más grande el halo de inhibición, por ejemplo, alrededor, aquí es un disco ya más moderno, ¿no? Impregnado por antibiótico, pero entre más grande el halo, pues significa que está inhibiendo bastante bien el antibiótico el crecimiento de bacterias, pero si es chiquito o casi nada, pues las bacterias son resistentes. Entonces ya nos lo advirtió Fleming desde entonces, no lo usemos en dosis bajas, o incluso puso acá, el tiempo llegará en el que podamos comprar penicilina en las tiendas, ¿no? Y cualquier ignorante pueda subdosificarse a sí mismo o a otros y empezar a desarrollar microorganismos que ya no se mueran con estos antibióticos y por lo tanto los hagamos resistentes. Y luego hasta pone aquí una pequeña historia, ¿no? Hipotética de una señora que se contagiaría de una infección y utilizaría el esposo cualquier antibiótico ahí, bueno, la penicilina, que fuera el que en ese momento estuviera disponible, hiciera una bacteria resistente, por ejemplo un estreptococo, y luego el cónyuge se infecta y ya tiene una bacteria resistente y no se puede atender con nada y hasta fallece, ¿no? Entonces nos lo advirtió, sin embargo, pues bueno, no hemos hecho como mucho caso, porque precisamente en esta cronología muy bonita publicada en esta página de Biomeriux, nos van haciendo el historial. Del lado izquierdo en verde está los años en el que fueron detectándose la resistencia a distintos antibióticos, y en azulito del lado derecho el año en el que se inventa, sintetiza o descubre ese antibiótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las tetraciclinas, pues pasaba un poco más, ¿no? De 1950 que sale al mercado a 1959 ya tenemos una Shigella resistente. O eritromicina de 53 al 68 ya una Streptococcus resistente, ¿no? Pero conforme avanzamos en el tiempo, por ejemplo, levofloxacino, en 1996 sale al mercado y en el mismo año ya tenemos un neumococo resistente. O el Linezolid sale en el 2000 y en el 2001 ya tenemos un Staphylococcus resistente. Y así hemos venido, o sea, por aquí sale un nuevo antibiótico y ya tenemos al 1 o 2 años alguna bacteria que ya es resistente. Y esto tiene muchas implicaciones para la salud pública. Primero, porque ¿qué pasa, no? O sea, sale al mercado y ¿por qué luego ya hay resistencia? Bueno, pues porque creemos que es como el juguete nuevo que luego hay que jugar con él, en vez de tener mucha precaución en el ámbito clínico para utilizarlo. Y tiene mucho impacto más aún en nuestros países como México, donde a veces estos antibióticos muy nuevos no llegan luego. Si en Estados Unidos se aprueba en el año 2022, pues probablemente nosotros lo tengamos en el mercado hasta el 2024. Y adivinen qué, para el 2024 ya hay bacterias resistentes. Entonces nosotros estamos apenas empezando a utilizar un antibiótico para el cual en el planeta, en algún lugar o lugares, ya hay bacterias resistentes. Y esto nos pone aún más difícil el manejo de infecciones en los pacientes, sea en el ámbito ambulatorio u hospitalario, ¿sí? Entonces, esto es preocupantísimo y les voy a mostrar rápidamente un video que hicieron un experimento en la Universidad de Harvard en una caja Petri grandotota para ver cómo podían hacerse resistentes las bacterias en muy poco tiempo. Entonces, vamos a verlo. Permítanme aquí cambiarnos. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white.
First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads, until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Obviamente, desde el punto de vista biológico, pues esto es maravilloso, ¿no? Cómo la vida se abre paso justamente pues para sobrevivir en los medios en donde sea posible, ¿no? Y desafortunadamente para la salud pública, pues esto es muy preocupante, porque justamente las bacterias, a pesar pues de tener hasta 1000 veces más concentración de antibiótico en este ambiente, claro, controlado, pero pudieron lograr algunas mutantes, hacerse resistentes y empezarse a replicar sin control alguno hasta que cubrieron toda la capa Petri, ¿no? Pues lo mismo en nuestros organismos. Por eso es que es un tema preocupante, pues el usar de manera indiscriminada antibióticos, ¿no? Y justo, pues hay varias cifras alarmantes. Tenemos, por ejemplo, desde hace algunos años el dato de que mueren 700,000 personas cada año por infecciones resistentes a los antibióticos. A nivel de países pertenecientes a la OCDE, pues nos han dicho que alrededor en el año 2050 vamos a tener 2.4 millones de muertes al año por resistencia bacteriana y que obviamente esto va a tener unos costos impresionantes para la atención sanitaria en los distintos países. Irónicamente, pues a la par de que en algunos países, incluido el nuestro, se usan antibióticos de manera inapropiada, excesiva e injustificada, pues tenemos también muchos países muy pobres donde el acceso a medicamentos en general y en particular a antimicrobianos, sean antibióticos, antivirales, antiparasitarios, no es el idóneo y por lo tanto tienen una escasez importante, muriendo las personas por enfermedades infecciosas, pues porque no tienen acceso a estos antibióticos. Entonces, en realidad, esta problemática es la pandemia que sí nos anunciaron. Aquí aprovecho para hacer un comercial e invitarlos a buscar con este título de la pandemia que sí nos anunciaron, una notita que escribí ahí para el periódico Milenio Digital, donde justamente pues doy algunos tips que hoy también les compartiré sobre pues cómo podemos como sociedad en general tratar de minimizar o mitigar este problema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Pero ¿por qué es la pandemia que sí nos anunciaron? Porque pues antes de COVID la preocupación era que un día tengamos una superbacteria infectando primero a un paciente, luego a otro y luego a quién sabe cuántos y que no tengamos ningún antibiótico que nos funcione para combatirla porque justamente pues ya sean bacterias resistentes, ¿no? A nivel internacional, Organización Mundial de la Salud y otros organismos han hecho muchos planes y estrategias, iniciativas, como este Plan de Acción Global contra la Resistencia Antimicrobiana, donde hay varios objetivos, no nada más enfocados a la salud pública, sino también a compaginar con la salud ambiental y la salud humana el combate a la resistencia, fomentar la investigación también, porque pues, las empresas farmacéuticas se enfocan mucho en nuevos anticancerígenos, nuevos antidiabéticos, antihipertensivos, pues porque son las enfermedades de los países ricos. Sin embargo, siguen pues no prestándole atención al desarrollo de nuevos antiinfecciosos, como por ejemplo contra malaria, porque principalmente es en países pobres, o contra tuberculosis, porque principalmente se da también en sociedades pobres, y entonces pues de ahí no van a generar ganancias
y son muy pocas las empresas grandes farmacéuticas que siguen apostándole a la investigación y desarrollo de nuevos antiinfecciosos y particularmente antibacterianos. O siguen desarrollando pan con lo mismo, ¿no? Una nueva tetraciclina, una nueva cefalosporina o del grupo de las penicilinas, o sea, de los mismos mecanismos que ya tenemos en vez de desarrollar nuevos mecanismos innovadores, ¿no? Y justamente esto de compaginar lo de la salud humana con la ambiental y lo animal está englobado en una iniciativa internacional que se llama One Health en inglés o Una Sola Salud. Y se refiere que además de velar por la salud humana y determinantes de la salud tan importantes como lo que estamos viviendo hoy día, de los movimientos de la población, los inmigrantes, la gente que está cambiándose de residencia por culpa de la guerra, por culpa del hambre, también tenemos la situación de la salud animal, donde se usan de forma indiscriminada los antibióticos, incluso como promotores del crecimiento, no nada más como profilácticos de enfermedades o para el tratamiento de enfermedades en los animalitos. Y además el impacto que estamos dejando en el medio ambiente, tanto por el uso humano como animal de antibióticos, contaminando el agua y contaminando los suelos, entre otros impactos muy graves sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, pues también junto con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, pues están tratando de hacer primero diagnóstico situacional y luego estrategias de combate al uso indiscriminado de antimicrobianos en la ganadería, en la agricultura, en la piscicultura, porque justamente, además de que pues esos productos animales vienen contaminados con antibióticos que nos estamos comiendo o bebiendo, también las excretas de estos animales están contaminando el agua y están contaminando los suelos. Entonces, pues es una problemática multidisciplinaria que se tiene que abordar. Y aquí les quiero mostrar otra situación que en primer momento podríamos decir, bueno, pues sí es muy interesante de combatir, pero a ver, con estas cosas que les estoy diciendo, ¿cómo ven ustedes esta situación? On a disease. It's a fungus that affects frogs. This disease has been found out to be a major contributor to the global declines in amphibians. This fungus, it's called Batrachochytrium dendrobatidis. For obvious reasons, we call it BD, has been spreading around the world, and these frogs that you see around you are affected by this fungus. Explicando yo. En este caso de estas ranitas que están en distintas partes del planeta, este hongo, Batrachochytrium dendrobatidis, o BD, como dice el investigador, que está muy difícil de pronunciar, pues las infecta, ¿no? Y tiene un impacto letal en las ranitas, porque justamente han encontrado muchas muertas. Aquí vemos algunas imágenes impactantes sobre los ecosistemas en donde puede empezar a dispersarse este hongo y matar una gran cantidad de ranas. Entonces, una estrategia es aplicar itraconazol. El itraconazol es un antifúngico, o sea, contra estos hongos, que ha sido útil tanto en la aplicación, digamos, sobre la piel de las bacterias, porque incluso en los zoológicos utilizan ese tipo de antimicótico, el itraconazol. Salamandras también, como la que estamos viendo en pantalla, pueden verse afectadas por ese hongo y podemos tratarlas con el itraconazol. Sin embargo, pues lo que han intentado en algunos ecosistemas estos investigadores es, pues además de como capturar las ranas y las salamandras, darles el tratamiento y luego volverlas a liberar en el ambiente en el que usualmente se desarrollan, y esto ha sido exitoso, qué bueno, pero también por aquí nos comenta este investigador, aquí están, miren, la captura para que puedan hacerles el tratamiento con itraconazol, pero por aquí hay unas imágenes donde en particular en la isla de Mallorca, por ejemplo, han hecho el manejo de las infecciones, por ejemplo, voy a pasar otra vez la imagen, en cavernas o en algunos subecosistemas donde pueden estar habitando las ranas, hacen un lavado con el itraconazol para que pues esté ahí eliminando las esporas del hongo y no sean infectadas, ¿no? Qué bueno para la sobrevivencia de las ranas, pero
¿qué piensan ustedes? Así que pregunta retórica, ahorita que vengan las preguntas podemos conversarlo, pero ¿qué piensan ustedes del impacto ambiental que puede tener eso, ¿no? El itraconazol, pues en el agua, el itraconazol en las paredes de las cavernas y otras situaciones que pueden estar poniendo en riesgo la salud ambiental y la pureza del agua de estos lugares que además vieron por ahí unas imágenes, lugares prístinos, o sea, muy poco movimiento humano, afortunadamente, y que sin embargo, pues podríamos estar contaminando, en ese caso con un antifúngico, pero lo traigo a colación porque no nada más se hacen resistencia a las bacterias contra los antibacterianos, sino que también los hongos se hacen resistentes contra los antimicóticos, los parásitos contra los antiparasitarios y los virus contra los antivirales. Entonces, la amenaza de la resistencia es de cualquier microorganismo. Hay muchas situaciones, estas que les puse en la diapositiva son muy formales, ¿no? Más del ámbito de la atención sanitaria, de cómo manejamos los antibióticos. A veces no se ha determinado exactamente qué microorganismo está atacando al paciente, pero pues ya elegimos algunos antibióticos porque urge controlar al paciente y que no se vaya a empeorar. O bien podemos, por ejemplo, hacer terapia profiláctica, o sea, preventiva, pero por un tiempo muy largo, lo cual es inadecuado, o hacemos un uso excesivo de ciertos antimicrobianos y eso lleva, entre otras cosas, a usarlos irracionalmente y a que se genere resistencia. Por lo mismo, pues, enfermedades como el SIDA, como la tuberculosis, como la malaria, preocupan aún más porque los microorganismos que las causan ya también son resistentes a la gran mayoría de los antimicrobianos que los atacan. De tuberculosis tan solo, en algunas regiones del mundo hay que darle a los pacientes hasta 4 diferentes antibióticos para más o menos mantenerlos controlados. Y lo que nos alertó al principio de la pandemia el director de la OMS es que pues justamente se interrumpieron los sistemas de salud y esto va a ser en detrimento durante muchos años después de la pandemia para volver a llegar a unos niveles de control de estas enfermedades tan preocupantes, pues otra vez, ¿no? En algún tiempo, por lo poco, mucho que ya se había ganado y que perdimos, pues justamente por la emergencia sanitaria de COVID y donde nos da el mensaje de que hay que invertir más en salud para que a pesar de tener una pandemia podamos seguir manejando otras enfermedades que son prioritarias, en este caso estas infecciosas. También durante la pandemia surgieron problemáticas como el desabasto de principios activos y medicamentos, generalmente provenientes de China e India, que cerraron sus mercados o ralentaron las exportaciones por la pandemia, y eso también abrió la puerta aún más a la presencia de medicamentos falsificados en el mercado, que son un terrible peligro para la salud porque a veces traen puro placebo, traen contaminantes, traen excipientes que no necesariamente pues están aprobados o pues no sé, tienen otras impurezas y por lo tanto, por ejemplo, si se tratara de antibióticos falsificados, y que esto desafortunadamente cuando nos automedicamos le abrimos la puerta al mercado ilegal, porque entonces pues ven que hay demanda y ya en cualquier farmacia clandestina o incluso en los mercados pueden encontrar antibióticos a la venta, ¿no? Baratísimos, claro, son falsificados. Sin embargo, pues esto nos pone en riesgo porque probablemente solo traen puro placebo o la mitad del principio activo que dice la cajita supuestamente tienen y ni nos va a controlar la infección y lo único que va a hacer es que las bacterias se hagan resistentes y tengamos después infecciones más graves que no podamos curar con nada, ¿no? Sin duda, un gran papel también jugó la infodemia, ¿no? El que podamos ya encontrar información por todos lados, el que los políticos sin don ni son, sin poder siquiera pronunciar los nombres de los fármacos, como el caso de Trump, por ejemplo, que se ponía a decir hidroxicloroquina y ni la podía pronunciar, pero pues fomentando que las personas se automediquen o exijan a los médicos que les prescriban ciertos antibióticos sin ni siquiera tener todavía evidencia completa de si servían o no para COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos que, ustedes también, ¿no? Como estudiantes de ciencias o interesados en las ciencias, ser embajadores de la información adecuada, de que dejen de confiar sus familiares en mensajes de WhatsApp o cualquier video que les mandan de YouTube,
donde cualquier persona que no sabemos ni sus credenciales académicas se pone a recomendar, por ejemplo, usar antibióticos, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad que tenemos y sin duda, pues lo más se ha propagado la desconfianza y desinformación contra las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas, y no pensemos no nada más en la de COVID, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra ciertos virus. ¿Para qué son importantes? Pues porque si las personas no se enferman de esas enfermedades, pues no tenemos que usar medicamentos antimicrobianos, afortunadamente, y seguir promoviendo que haya microorganismos que se hagan resistentes. Lo mismo COVID-19, ¿no? Además de evitar la propagación con las vacunas y la muerte de tantas personas, pues no tendremos pacientes gravísimos en los hospitales tratando de manejarlos con quién sabe cuántos distintos antimicrobianos para que salgan adelante y sobrevivan. Entonces, las vacunas son importantísimas en el combate de la resistencia antimicrobiana, también porque previenen estas enfermedades. Hubo muchísimos documentos de Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, de nuestra propia Secretaría de Salud, donde se hicieron propuestas de qué medicamentos se podían o no se deberían de usar en COVID-19, tanto en pacientes en el hospital como en su casa. Y sin embargo, las farmacias registraron ventas estratosféricas de ivermectina, que es un antiparasitario que se dijo desde un muy tiempo atrás, al principio de la pandemia, que ya se había demostrado que no tenía utilidad en COVID, y bueno, duro y dale conseguirlo recomendando. Oseltamivir, que sí es un antiviral, pero desarrollado para otros virus y que tuvo una utilidad muy limitada en pacientes con COVID. Dexametasona, que también tuvo sus momentos de gloria y después se dijo, se tiene que usar ciertos pacientes nada más, en ciertos momentos. Y no las personas, pues en la farmacia. Un antibiótico no deberíamos usar en una enfermedad viral, lo mismo, ¿no? Por alguna razón se empezó a hacer famosa y todo el mundo buscaba la acitromicina o médicos prescribieron acitromicina sin tener evidencia de que fuera de utilidad en COVID-19. Entonces, pues esto les digo, abre la puerta a muchas cosas. Se repartieron por ahí kits, que bueno, ya ha sido todo un debate, lo vieron en redes, porque es un problema ahí un poco de ética y de derechos humanos en la repartición que se hizo de estos kits, pero llevaban ivermectina, aspirina, citromicina, promoviendo pues la automedicación, porque además las personas que no recibieron sus kits y se los vieron a sus vecinos, oye, porque yo no tengo mi kit, voy a ir a exigirle a mi médico de cabecera que me prescriba también acitromicina o ivermectina, pues nada más para prevenir por si me da COVID, ¿no? Entonces, más uso irracional, desde luego, además de que pues por mensajes de WhatsApp también la gente se manda información sin ni siquiera comprobarla y se empieza a propagar esta infodemia, ¿no? De por sí en México ya teníamos cifras antes de la pandemia, estos datos son de Gobierno de México 2016, más del 80% de la población nos automedicamos, y digo nos, pues porque que lance la primera piedra el que no lo haya hecho, entonces nos automedicamos el 80%. Imagínense ahora con la pandemia y con la existencia de este nuevo modelo de negocio junto a las farmacias, los consultorios, que afortunadamente liberaron a las urgencias y fueron tranquilidad de muchos pacientes de COVID, porque ellos atendieron a muchísima gente, ¿no? Pero también son los responsables de un incremento en prescripciones de medicamentos, porque obviamente pues ellos lo que quieren es ganar dinero. Y aquí hago un paréntesis para que sepan ustedes que los antibióticos están clasificados de acuerdo a nuestra Ley General de Salud en un grupo, de acuerdo a números romanos del 1 al 6, en el grupo 4. Y este grupo es de medicamentos que no pueden venderse sin receta. Siempre estuvo así, nada más que hasta el año 2010 no hubo ya como buen control y ya finalmente las farmacias en teoría no los venden sin receta. Pero pues por eso hicieron su modelo de ahora tengo un consultorio al lado donde este médico pues emite una receta y adivinen qué, paso a la farmacita de al lado que es del mismo dueño y entonces ya puedo comprar sin ninguna
restricción y sin ninguna ilegalidad, en teoría, mis antibióticos, ¿no? Entonces, pero si a ustedes les venden antibióticos sin una receta por medio, esa farmacia está haciendo algo ilegal, porque según la Ley General de Salud no se debe hacer, ¿no? Incluso ustedes lo pueden ver, no sé si han visto que en los medicamentos tienen un número que dice reg número, que es el registro sanitario, y van a ver ahí unos numeritos y letras, que bueno, ahorita no vale la pena detenernos mucho en comentarlo, pero lo que sí es importante es que van a ver SSA y luego un número romano. Puede ser del 1 al 6 romano. Y si dice 4, forzosamente, bueno, si dice del 1 al 4, pero 4 en particular, que serían los antibióticos, no te lo podrían vender sin receta. Entonces, si lo hace una farmacia, está haciendo una venta ilegal. Y bueno, estos consultorios, por aquí hay un estudio modesto, pero entrevistaron a algunos médicos de los consultorios al lado de la farmacia, y resulta que pues ellos solitos hicieron sus protocolos de atención a pacientes con síntomas de COVID, incluso sin tener una prueba positiva de COVID formal, y por aquí relatan en este artículo que usaron ceftriaxona, que es un antibiótico, acitromicina, que es un antibiótico, y bueno, otros fármacos de otros grupos, pero bueno, ivermectina, que les digo que es un antiparasitario, y sin embargo, pues bueno, a pesar de las recomendaciones internacionales, hicieron gala de estos protocolos sacados de no sé dónde para manejar a los pacientes y que por lo tanto pues pudieran también vender, ¿no? Porque yo no dudo que esto sea con buena intención. Imagínense la cantidad de pacientes que llegaban y el estrés de tener que sacarlos adelante, ¿no? Sin duda que fue con las mejores intenciones, pero este uso indiscriminado de antibióticos después nos puede llevar a una pandemia peor, la de las superbacterias que ya no podamos controlar con nada. Y para que vean que no les miento, ya salieron 2 publicaciones, esta de una red muy grande que se llama INVIFAR, de aquí de México, aunque lo vean en inglés, pero es un artículo de muchos centros de investigación y hospitales mexicanos, donde ya están reportando el aumento de resistencia de varias bacterias, aquí mencionan Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, a distintos antibióticos, levofloxacino, gentamicina, ampicilina, tetraciclina, o sea, varios que se está aumentando la resistencia. ¿Por qué? Porque también en los hospitales, a pesar de que no había comprobación de que además de COVID, que es un virus, el paciente tuviera alguna bacteria infectándolo adicionalmente, pues de todos modos se usaban antibióticos, o sea, antibacterianos, y esto incrementó la resistencia. Que es un hospital en específico, encontraron una bacteria con un tipo de resistencia muy peligroso, que pues también a causa del uso indiscriminado y de la gran cantidad de trabajo también que tuvieron los hospitales, o sea, no puede uno tampoco juzgar porque imagínense el estrés impresionante, pero aún así, pues bueno, yo creo que ya es momento como de regresar a reorganizar todo esto del uso de antibióticos antes de que nos veamos en un problema de salud pública peor. Como ya estamos sobre tiempo, pues nada más quiero platicarles rapidísimo que de manera ancestral las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia y que, bueno, todas las que tenemos como parte de nuestro microbioma normal, a veces también se vuelven resistentes por el contacto con microorganismos del medio ambiente, por lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, ¿no? Y pues en algunos ambientes no tan impactados por la actividad humana, como por ejemplo el permafrost, que es ese hielo congelado desde la edad del hielo, por ejemplo en Alaska, en el polo norte del lado de Noruega, han hecho investigaciones y sí han encontrado genes de resistencia provenientes de la actividad humana, pero también pues vírgenes, ¿no? Que no derivan de la actividad humana, genes de resistencia a antibióticos como tetraciclina, aminoglucósidos, que uno dice, bueno, ¿para qué necesitaban estos genes antes de que hubiera humanos en el planeta las bacterias? Bueno, pues porque son genes que en realidad les confieren mecanismos, por aquí me voy a saltar un poquito, aquí está una célula de una bacteria que se clasifica como gram negativa y tiene por aquí en su pared algunas proteínas que le permiten sacar sustancias tóxicas, mecanismos varios para llevar a cabo su metabolismo de manera interna. Pues tan solo el que tenga 2
membranas es una protección adicional en estas bacterias gram negativas y muchas otras estrategias que tiene la bacteria para sobrevivir. Que por eso estos genes de resistencia, que hoy le digo, pues es la resistencia a la ampicilina, ¿no? Bueno, pues en realidad le ayudaba a la bacteria que estaba en el suelo o en el agua de hace 30,000 años para poder sobrevivir al ambiente inhóspito que en ese entonces había en el planeta, ¿no? Y esos genes se quedaron. Y obviamente ahora las bacterias pues los utilizan para sacar moléculas raras que llegan al interior, como por ejemplo un antibiótico con el que las queremos atacar, ¿no? Entonces esto les digo, biológicamente es impresionante. Lo malo es que a nivel de salud pública pues es bastante preocupante. Aquí algunas imágenes de hecho, bacterias u hongos que fabrican antibióticos, pues justamente para defenderse, ¿no? En el medio ambiente, aquí sus moléculas impresionantes, vean nada más estas estructuras químicas, pues solamente la naturaleza puede fabricar cosas tan hermosas y complejas, y justamente es para la defensa de estos microorganismos, ¿no? Pero igual, pues, así como nos sirven para defendernos contra ciertas bacterias, pues también ellas buscan estos mecanismos impresionantes para que no les hagan daño y se van propagando, ¿no? Hay muchos mecanismos, ya no me voy a detener en eso, pero pues sí, recordarles que a nivel de salud pública, por eso vemos, bueno, no sé si ustedes se encuentran, ni siquiera sé si son fans del Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo, en redes, pero se los recomiendo, o de la Organización Panamericana de la Salud, pero continuamente con más fuerza en noviembre, que se celebra la Semana Mundial del Uso Adecuado de Antimicrobianos, pero siempre están sacando a veces memes, a veces infografías un poco más formales, pero relacionadas con que la gente no tome antibióticos ni ningún otro tipo de antimicrobiano, primero sin el consejo de un profesional de la salud y luego sin receta, en lugares clandestinos donde te vendan antibióticos, porque esto puede propagar la resistencia, ¿no? Y justamente, pues a nivel ambiental hay muchas fuentes por las que llegan los antibióticos. Les decía yo el uso animal, por ejemplo, en piscicultura también se usan varios antibióticos para preservar a las especies acuáticas que después se quieren comercializar para que no les tengan enfermedades por hongos o por bacterias, pues obviamente se usan antibióticos o antifúngicos, pero estamos contaminando el medio ambiente, ¿no? Nosotros cuando tomamos un fármaco, por ejemplo, nos decidimos que nos íbamos a automedicar con acitromicina porque qué tal que yo tenía COVID, y entonces, pues después en nuestras excretas, como la orina, pues ahí se van metabolitos o el propio fármaco inalterado, en las heces también puede ser, y luego pues si nos sobra, se nos ocurre tirar en el excusado, en la basura, en el lavabo, y esto al final pues acaba en las aguas grises, que son las aguas domésticas, y finalmente pues con las aguas residuales municipales, que aunque van a plantas de tratamiento, pues no cantemos victoria, porque ya hay muchísimos estudios que demuestran que los métodos actuales no les hacen ni cosquillas a muchos fármacos y se quedan ahí, ¿no? En el agua que después va a los ríos o la potabilizamos y con eso regamos nuestras lechuguitas, nuestros jitomates o hasta se potabiliza para beber y estamos tomando tal vez agua con fármacos, ¿no? O comiendo verduras que fueron regadas con aguas que tienen fármacos como contaminantes, ¿no? Ni se diga, por ejemplo, imagínense el agua residual de un hospital. O en los cementerios, pongo aquí esta imagen de un cementerio inundado, porque justamente, bueno, esto se ve con lápidas muy bien hechecitas, pero en realidad como causa de la pandemia, así fue como se ha sepultado a la gente. Y la descomposición de los cuerpos, desafortunadamente, contamina las aguas subterráneas. Y hay muchas comunidades que viven de agua de pozo. Y esas aguas subterráneas al final nutren los pozos y esa agua ya va contaminada, ¿no? Uno a veces cree, no, el agua de pozo es muy prístina y pura. No, ya puede venir contaminada, quién sabe de qué tanta cosa. Y sí hay estudios que han hecho justo de aguas debajo de cementerios o que corren por debajo de cementerios que traen microorganismos o sustancias contaminantes como fármacos. Aquí les puse pequeñas imagencitas de algunos artículos que han evidenciado eso, ¿no? Por eso es que hay una nueva área que se llama ecofarmacovigilancia, que es justamente vigilar efectos adversos
del uso de medicamentos pues sobre el medio ambiente. Nosotros hicimos un pequeño estudio en la Universidad de las Américas Puebla con unos colegas de nanotecnología también, de ver qué fármacos había en aguas residuales de hospitales de aquí de Puebla, y pues no investigamos antibióticos en ese estudio. Aquí están algunos, por ejemplo, está la dexametasona, el omeprazol, que usamos casi como caramelos, o el paracetamol, pero en los hospitales donde no tenían planta de tratamiento, estaban en niveles estratosféricos, y eso se va directo al agua residual, que si no sirven las plantas de tratamiento para remover estos fármacos, al final contaminan los ríos y los lagos. Lo que tenemos que hacer también, aquellos que les interese la ingeniería ambiental o similar, es generar nuevos métodos. Lo que justamente buscan mis colegas en nanotecnología es ver si con nanotecnología, con nanomateriales, se pueden degradar o remover algunos de estos contaminantes, por ejemplo, fármacos de las aguas, para que tengamos pues, unos métodos nuevos en los cuales poder confiar. Y si no, lo que también, el último mensaje que les quiero dejar, es que no se tire nada a la basura, ni al excusado, ni al lavabo, porque al final eso o contamina directamente el agua, o de la basura, pues si esto se va a rellenos sanitarios, escurre en el suelo, contamina el suelo y luego las aguas subterráneas con el paso del tiempo. Y si no, pues también recordemos que hay gente, pepenadores, que toma cosas de la basura y luego eso puede acabar en el mercado negro, reacondicionado en una cajita que parece nueva, pero es un medicamento que fue pepenado en la basura. Entonces recorten los blisters de esos aluminios donde vienen las cápsulas, las tabletas, las tabletas sobrantes, incluso en su propio blister, jarabes, otras soluciones y demás, las pueden tirar en los contenedores de una asociación civil llamada SINGREM, que ustedes pueden entrar a su sitio web y aquí hay un botón que dice busca tu contenedor seguro, y entonces entran a ver su estado, su municipio, su colonia, y ahí te dice el más cercano para que puedan llevar sus medicamentos. O bien en la escuela donde ustedes están pueden solicitar a SINGREM que les pongan un contenedor y hacer campañas para que su comunidad y sus familiares pues puedan no tener medicamentos caducados o sobrantes en casa, sino llevarlos a estos contenedores. Ya estos los recogen, los incineran en condiciones controladas, por si no los vapores pues también, o el humo sería contaminante, ¿verdad? En condiciones controladas, y ya pues impedimos que en el medio ambiente acaben estos productos contaminantes, ¿no? Y bueno, ya los invito a por ahí a visitar redes sociales de un proyecto que tengo, si quieren conocer más de estos temas y algunos otros. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, se llama Infármate, para que sigamos en contacto, y por aquí encuentran también mi correo si tienen necesidad de alguna bibliografía, cualquier duda o lo que sea que yo los pueda apoyar en este tema, o nos volvamos a encontrar en otra charla, con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo. Y pues si todavía hay espacio para preguntas, adelante, y si no, pues muchas gracias. Sí, claro, hay un poquito de espacio para preguntas. Maestra, doctora, la primera pregunta es, ¿qué sucede con los antibióticos que ya no sirven para cepas resistentes o a él? ¿Se eliminan del mercado esos antibióticos? Pues no, lo que se ha establecido es que podría hacerse como una rotación del uso. Es decir, si en un hospital, porque miren, también cada hospital es como un pequeño ecosistema, ¿no? Entonces, en un hospital puede haber un cierto patrón de resistencia y en otro no, incluso en la misma ciudad. Entonces, puede ser que en un lugar funcionen y en otro no. Ahora, en el que ya no funcionan, pues la idea es ya no utilizarlos, porque a veces estamos con la necedad de seguir con los mismos. Bueno, necedad y no necedad, porque en nuestro país vive el problema del desabasto todos los días, ¿no? Entonces, idóneo sería que tuviéramos quién sabe cuántas opciones, pero en una de esas, pues resulta que no está llegando tal antibiótico y ahora tengo que usar otro. Que quizá no es el más indicado, ¿no? Y esto lleva a problemas de uso inadecuado. Pero suponiendo que en un mundo ideal tuviéramos todo a disposición, pues bueno, si ya tengo bacterias resistentes a un antibiótico A, pues lo dejo descansar tantito y me pongo a usar un antibiótico B.
y pues, ojalá ir en condiciones controladas, y si ya empieza a surgir resistencia, puedo regresar al antibiótico A. Esta pregunta que hicieron es muy interesante porque fíjense que las bacterias, no crean que ellas se llenan de mecanismos de resistencia como locas y no les pasa nada, no. Esto tiene un costo para su replicación. De hecho, puede ralentizarse su replicación bacteriana, o bueno, su división bacteriana, porque tienen, aparte que producir todos estos mecanismos de resistencia. Es como nosotros en la pandemia, ¿no? Ahorita estamos gastando en cubrebocas, caretas, gel antibacterial, pero cuando acabe la bacteria, pues ya no queremos seguir gastando en eso, ¿no? La pandemia, ya no queremos seguir gastando en eso. Lo mismo las bacterias. Oye, ya no me están dando ampicilina, pues ya tantito voy a dejar descansar mis mecanismos de resistencia, que a veces los tienen en unas estructuras de material genético circulares que pueden desechar al medio y luego volver a adquirir de otras bacterias. Entonces van y vienen sus mecanismos de resistencia para ahorrarles costo energético, y entonces si las dejamos descansar del antibiótico y usamos otros, después puede ser que ya son sensibles otra vez y podemos volver a usar el antibiótico que había quedado en desuso. Entonces en realidad no salen del mercado por eso, porque pueden seguir sirviendo o a otros lugares o bien después de un tiempo volver a ser útiles estos antibióticos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, en la búsqueda de nuevos antimicrobianos, ¿se exploran sustancias producidas por otras especies o se hace uso de algún procedimiento de inteligencia artificial para el diseño? Pues todo eso está sobre la mesa, ¿no? Hay por ahí unos reportes, a quien le interese, les puedo enviar el documento. Hay reportes que salen cada año de la Organización Mundial de la Salud de cómo va el desarrollo de nuevos antibióticos. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, de hecho los bacteriófagos, los virus que atacan bacterias, son una estrategia que no se ha explorado mucho, pero que parece ser muy prometedora, porque respetan a las células humanas y solamente se van sobre las bacterias. Entonces es un mecanismo que se puede usar, explorar más para generar ahora nuevos antibióticos que sean bacteriófagos. Pero también hay de fuentes naturales, hay biotecnológicos también que se están explorando, y moléculas sintéticas que no sé bien cómo se aplicaría la inteligencia artificial, pero si lo que estamos pensando es en el famoso Big Data, o sea, en las bases de datos inmensas que ya tenemos y que se pueden analizar, sí, o sea, lo que se hace es ver, oye, ya tengo toda esta gama de moléculas que han tenido efecto antibacteriano por tal o cual mecanismo, bueno, ¿cómo puedo de ahí inteligentemente generar una nueva molécula que tenga potencial antibacteriano, ¿no? Entonces también ese desarrollo pues más informático también se está dando para nuevos antibióticos, ¿no? Hay una gama inmensa, ¿no? La situación es que por lo mismo de que las grandes farmacéuticas no son las que están haciendo eso, sino pequeñas empresas farmacéuticas o incluso centros de investigación en universidades, el dinero es poco. Y entonces se queda a un nivel donde no se escala aún más la investigación, ¿no? Y donde probablemente los gobiernos y organismos internacionales deberían promover que haya más dinero para esas investigaciones, pues a la par de otras estrategias, ¿no? Pero para que sí, todo esto que ustedes estén pensando de posibilidades de innovación se haga posible y además en un corto plazo. Muy bien, continuemos con las dudas, doctora. María Isabel López pregunta, ¿cuál es el impacto que se provoca al medio ambiente por las empresas farmacéuticas en la creación de antibióticos? ¿Hay alguna manera de disminuir el impacto que tiene el ambiente? Miren, yo creo que ahí hace falta reforzar la legislación y la vigilancia de la contaminación, porque sí hay varios estudios. Hay un colega en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, el doctor Leobardo Gómez, que ha hecho muchas investigaciones bueno, él más a nivel de los organismos, por ejemplo, la pulga de agua, el pez cebra y algunos otros organismos acuáticos, que los pone ahí a vivir en aguas contaminadas para ver qué les pasa, y pues sí, ¿no? Tienen tremendas malformaciones y problemas, pero también ha hecho estudios de análisis de las descargas de aguas de empresas farmacéuticas, por ejemplo,
Y el problema es que les digo que las plantas de tratamiento con los métodos actuales, la cloración, de hecho la cloración, jóvenes, por lo mucho o poco que hayan visto de química, acuérdense que los compuestos halogenados con cloro, flúor, lo que sea, bromo, etcétera, tienen un potencial tóxico mayor para el ser humano. Entonces, a veces, incluso también para otros organismos. Entonces, si cloramos el agua, igual y los contaminantes que venían, al volverse compuestos con cloro, se vuelven más tóxicos de lo que eran para los pobres organismos acuáticos. Entonces, la cloración, la filtración con arena, floculación y otros procesos no están funcionando. Hay procesos avanzados oxidativos y otras cosas como la nanotecnología que se están buscando aplicar, pero todavía está a nivel piloto. Entonces, hay que exigir que se modernicen las plantas de tratamiento, sobre todo las de las industrias farmacéuticas que van a descargar sus desechos a los ríos y demás. Y luego, adivinen qué, los hospitales no tienen una exigencia de plantas de tratamiento. Entonces, el que quiere la pone y el que no, no. Y a veces tienen elefantes blancos, que aunque ahí están, pero ya no funcionan o no funcionan al 100%, y en realidad no están tratando adecuadamente las aguas residuales de los hospitales, que además de medicamentos llevan, imagínense cuántas cosas contaminantísimas, ¿no? Entonces, tenemos que legislar mejor y promover la investigación de nuevos métodos antidescontaminantes del agua para que en su conjunto, pues, podamos vigilar que las empresas farmacéuticas no contaminen, que los hospitales no contaminen, etcétera, ¿no? Mucho que hacer. Y bueno, hay una pregunta un poco más acerca de COVID, que dice, acerca del virus de COVID-19, durante la pandemia pareció que buena parte de la población se empezó a automedicar. ¿Cuál fue la principal consecuencia causada por los antibióticos al automedicarse? Es muy importante la desinformación para dichas consecuencias. ¿Sabe por qué los antibióticos y el dióxido de cloro fueron los productos más consumidos o sonados en el COVID-19? Sí, pues no sé si se dieron cuenta, ahí en una de las diapositivas venía un estudio de una red mexicana llamada INVIFAR, donde sacaron un reporte de cómo aumentó la resistencia por el uso de antimicrobianos en los hospitales principalmente. Claro, hospital y comunidad pues no están separados. O sea, el hospital es un sensor de lo que pasa en la comunidad. Si la comunidad se ha subido a un papalote y se pone a automedicarse con quién sabe qué tantas cosas, al final va a llegar a los hospitales con enfermedades por microorganismos resistentes y otro tipo de situaciones, ¿no? Porque cuando la gente se automedica no piensa que si además se toma su antidiabético y su antihipertensivo y demás, puede haber interacciones y puede haber otros riesgos por esas combinaciones que no te recomendó un profesional de la salud y al final van a acabar llegando a urgencias a un hospital porque hicieron esa automedicación, ¿no? Entonces, el hospital y la comunidad sí tienen una interrelación y aunque este estudio era de hospital, yo creo que sí tiene en buena parte el reflejo de un impacto de lo que pasó afuera de los hospitales con la gente que se automedicó o con los médicos que sin ton ni son prescribieron antibióticos en pacientes que ni siquiera tenían un COVID-19 confirmado con alguna prueba, tenían sintomatología que sí, claro, lo más probable es que era COVID, pero que sin embargo había ya muchísima información de que no se tenían que usar antibióticos y aún así se utilizaron. O antiparasitarios como la ivermectina, por ejemplo, o la hidroxicloroquina, que tampoco debería de utilizarse y se estuvo utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que sí ya está habiendo síntomas, ¿no? De lo que se está incrementando resistencia por culpa de la automedicación, pero hará falta esperar los estudios, ¿no? O las publicaciones donde esto se haga más tangible. Pero sin duda esta red INVIFAR hay que estar pendientes de otras cosas más adelante que publiquen, porque yo creo que pues va a haber datos adicionales de lo que se propagó por culpa de este uso indiscriminado de antibióticos y de otros fármacos, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mayor diferencia entre los antibióticos de patente y genéricos? ¿Tiene alguna diferencia en sus efectos? Miren, en teoría no, porque de hecho un país, su sistema de salud
se considera eficiente entre más medicamentos genéricos se utilice. Entonces deberíamos de poder utilizar medicamentos genéricos con toda la tranquilidad y confianza de que son con la misma eficacia y seguridad que los medicamentos de patente, ¿no? Entonces, en ese aspecto tienen el mismo principio activo, lo que pasa es que el genérico pues igual y le ponen otro colorante porque las tabletitas son naranjas en vez de blancas, o le ponen otros componentes que se llaman excipientes, pues para darle propiedades adecuadas y que pueda ser una buena tableta, una buena cápsula, un buen jarabe o lo que sea, ¿no? Sin embargo, a veces algunas personas tienen efectos secundarios con un genérico que no tenían con uno de patente, pues justamente por esos excipientes, porque puede ser que tienen otros componentes que le hacen mal a la persona, ¿no? Tan solo los colorantes, lo vuelvo a mencionar porque algunas personas son alérgicas a ciertos colorantes, ¿no? Entonces ya tienen la ronchita, la comezón, pues sí, porque tiene otro colorante el genérico. No significa que sea chafa ni de mala calidad, sino que tiene otros componentes. Sin embargo, el gran problema en nuestro país es que el mercado ilegal pues se propaga como la humedad y entonces hasta por donde no lo vemos está infiltrado. Y si no nos, pues incluso comprando en farmacias de confianza y de buena reputación podría ocurrir, ¿no? Hasta en los hospitales privados ha llegado medicamento ilegal, pues porque los proveedores de repente alguna cosa ahí no vigilan bien y resulta que llega medicamento como de dudosa procedencia, ¿no? Pero tenemos que estar muy pendientes de dónde compramos, ¿no? No porque esté de oferta, ahí en cualquier farmacucha o en Tepito o en algún mercado, pues significa que es de mala calidad, perdón, o de buena calidad, sino que a veces ahí son hasta robados. Había una estadística, de no sé cuántos tráilers de medicamentos se roban cada semana en México. Eso pues lo van a almacenar quién sabe a dónde, en condiciones no idóneas, de humedad, temperatura, y puede ser medicamento que recomercializan, que puede tener su caducidad todavía vigente, pero que como fue almacenado de manera inadecuada, nos puede dar algunos efectos adversos, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes, ¿no? Simplemente como sociedad, de dónde compramos, qué compramos, cómo se ve el producto, si tiene los sellos de seguridad y algunas otras características, estar pendientes, por ejemplo, de redes sociales de COFEPRIS, que es la instancia que nos da alertas sobre algunas falsificaciones y demás, para que con esta información, pues entre todos nos apoyemos a que los genéricos sean confiables y que no nos caiga por ahí en las manos alguna cosa de calidad subestándar que nos pueda causar algún daño o a nuestra familia. Gracias. La maestra Guadalupe Guzmán pregunta, ¿hay algún estudio que demuestre cuáles son los efectos adversos de la ivermectina en pacientes de COVID? Sí, seguramente sí, hay varios estudios. En particular, había preocupación por efectos cardíacos, por ejemplo. En México, pues no sabemos qué pasó con la farmacovigilancia durante la pandemia. En términos nacionales, ¿no? Que pudiéramos ver algunos datos, esperemos que COFEPRIS nos los pueda mostrar en algún momento pronto. Sin embargo, en bibliografía internacional, sí hay algunos datos sobre la ivermectina y por las reacciones adversas que usualmente genera y que ocurrieron también durante su uso en COVID-19, ¿no? Muy bien, y tenemos una última pregunta por aquí de Yaeli Muñoz que dice, ¿tomar recetas caseras cuenta como automedicación sin necesariamente ser medicina alópata? ¿Como homeopatía o algo así? Pues yo supongo que son como remedios caseros. No sé si estoy bien, mi querida Yaeli. Bueno, nuestro país obviamente es riquísimo en todos estos remedios herbolarios, recomendaciones con plantas y demás, ¿no? La cosa es que a veces también, si la persona consume consume medicamentos farmoquímicos y aparte se toma estos remedios herbolarios, a veces no pensamos que puede haber interacción y esto es lo que pone en riesgo nuestra salud. Miren, tan solo el tecito de jengibre.
Yo veía que se desbordaban la zona de los tés en los súpers de té de jengibre durante los primeros meses de pandemia, ¿no? Porque el jengibre nos han dicho que refuerza el sistema inmune, ¿a poco no? Que lo usemos en la gripa y no sé qué. Pero resulta que componentes del jengibre tienen efecto anticoagulante, o sea, como dicen vulgarmente, adelgazan la sangre. Entonces podrían promover sangrados. Ahora, el puro té de jengibre, claro que no te va a causar eso, porque las cantidades son ínfimas. Sin embargo, si estamos viendo que si tenías síntomas de COVID o si te recibiste el kit ese del gobierno, llevaba aspirina. La aspirina tiene efectos anticoagulantes. O bien, como hubo problemas de coagulación con pacientes con COVID, entonces los médicos a nivel ambulatorio prescribían rivaroxaban, clopidogrel o algunos otros anticoagulantes, como tu terapia normal ambulatoria en tu casa. Entonces, si tenías eso y aparte decías, pues que me puede hacer daño mi tecito de jengibre, pues estabas sumándole a más anticoagulación y entonces podrías ponerte en riesgo de problemas de coagulación, ¿no? Y así, o sea, el ajo, el jengibre y cualquier otra planta que se les ocurra, tiene compuestos químicos que nos puede hacer efectos que a veces no sabemos. Y incluso el tecito de manzanilla que decimos, ay, qué inocente es, pues no, resulta que el té de manzanilla tiene compuestos químicos también con efectos sedantes, por ejemplo, con efectos que inhiben algunas de las enzimas en nuestro hígado que metabolizan fármacos, o incluso también puede a veces los tés o los productos herbolarios traer contaminantes del suelo, de donde se tomaron las plantas, y tener metales pesados. Y esos metales pesados a veces inhiben la absorción de algunos antibióticos. Entonces, si me tomo mi tecito con el antibiótico, la tableta, la cápsula, puede tener algún efecto contraproducente en cuanto antibiótico se me absorbe y no voy a tener suficiente en sangre para combatir la infección. En fin, el mensaje es, nos hace falta, primero, dejar de subestimar los medicamentos, dejar de subestimar los productos herbolarios y los suplementos alimenticios y todo lo que abunda por ahí, por aquí, por allá, y de alguna manera informarnos mejor, ¿no? En esta era de la información tan abundante, buscar sitios confiables para buscar también de esta información y compatibilidades con productos alopáticos y de otra naturaleza, pues para que no nos pongamos en riesgo o nuestros familiares. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. De parte del seminario Curie Maestra, formado por la maestra Nadia y la maestra Lili, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Estamos muy agradecidas por la información que nos dio. La verdad es que es muy confiable y creemos que no será de utilidad porque la pandemia todavía continúa. Le mandamos un aplauso aquí a la distancia y bueno, los esperamos el día de mañana. Les voy a mostrar las conferencias que tenemos, nada más para que se animen. El día de mañana tenemos una conferencia a las 5 de la tarde que se titula ¿Qué significan las proteínas del COVID? ¿Por qué estudiarlas? Y el día 21 de abril tendremos otra que hablará sobre las pruebas rápidas y la relación con los síntomas. Después tendremos el 21 de abril, pero a las 1 de la tarde, una conferencia del sistema inmune con la doctora Elena Tejeda. Y el 27 de abril sobre seguridad de vacunas, con alguien muy experto en farmacovigilancia de vacunas, el QFB Josué Bautista Arteaga. Y el 28 de abril cerraremos con la conferencia La química de los desinfectantes con el doctor Plinio Sosa. De antemano les agradecemos mucho que estén con nosotros y los esperamos el día de mañana. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Gracias, profe Eric. Bye.